Señor, te damos gracias porque eres bueno y fiel, y te damos gracias por lo que sucedió el viernes pasado en el Vive Latino. Gracias por la vida de nuestro pastor Fermín, por el denuedo con el que él expuso tu evangelio, con el valor con el que él presentó la verdad, sin maquillarla, sin dibujarla, sino tal cual como tú nos la has entregado, Señor. Bendice a nuestro pastor Fermín, Señor. Síguele dando ese denuedo y esa pasión por predicar el evangelio a los perdidos, a aquellos que tú amas, Señor. Y ponemos en tus manos a todos aquellos que escucharon tu palabra. Hay testimonios, Señor, de todo tipo alrededor de esto, que tú conoces y sabemos que vas a ser fiel, Señor. Dale crecimiento a aquellos que recibieron tu evangelio y de esperanza a aquellos que están buscando llenar un vacío en cualquier cosa, Señor. Y también ponemos en tus manos este tiempo rogándote que tú nos hables en este pasaje tan difícil. Haz tu obra, háblanos, enséñanos, te lo rogamos, que seas tú y solamente tú, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, capítulo 6. Algunas personas califican esta porción como el pasaje favorito de Satanás, en el capítulo 6, o uno de los pasajes favoritos de Satanás. ¿Por qué? Porque esta porción ha sido usada para desalentar a unos, para enorgullecer a otros, o para dividir incluso grupos, iglesias o familias. Y todo surge en muchos sentidos por una exposición de este texto sin cuidar el contexto en el que fue entregado. Por eso es importante que tú y yo recordemos que la Biblia no son frases aisladas, no es como palabras de sabiduría y tú puedes agarrar, mira, esta frasecita sí me gustó. Toda frasecita está dentro de un contexto y tiene un propósito. Y necesitamos entender el propósito en este pasaje para poder navegarlo adecuadamente. Por eso déjame recordarte, la carta está dirigida a personas que han creído en el evangelio. No es una carta a incrédulos, es una carta a creyentes, pero que por diversas circunstancias, por persecución, por presión social o por lo que sea, estas personas están tentadas a regresar al ritual judío, a la religión judía de donde habían salido. Por eso esta carta se llama a los hebreos. Lo hemos dicho antes, es una carta de alguna manera dirigida a los hebreos, explicando a los hebreos por qué no tienen que seguir siendo hebreos para que Dios los ame. Es importante y es importante para esta porción que vamos a estudiar además, recordar que los rituales judíos no están mal. O sea, todos los rituales judíos a los que ellos querían regresar no están mal, no son pecado, pero ya no son necesarios. Es decir, cada ritual, cada una de estas fiestas, cada una de estas cosas que se hacían en el templo, apuntaban a Jesucristo. Una vez venido Cristo, ya no es necesario permanecer en esos rituales. Pablo lo describe como estas cosas son la sombra. Pero una vez que ha venido el cuerpo, no tiene sentido abrazar la sombra, sino el cuerpo. Entonces, no es que están en pecado por regresar, no es pecado hacer estas cosas. Hay que guardar el sábado. No, si quieres hacerlo, no pecas. Pero pretender que eso agrada a Dios es despreciar la obra de Cristo. Entonces, eso es importante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en el contexto inmediato es que el escritor de esta carta ha venido hablando acerca de que necesitamos madurar. No sé si tú lo recuerdas. Necesitamos madurar. Está a punto de hablar acerca de Melquisedec, pero se detiene en seco. Y dice, no puedo hablarles de Melquisedec porque son unos niños. Son unos niños, no saben diferenciar el bien y el mal porque sus sentidos no están ejercitados, necesitan lechita y no puedo darles alimento sólido. Y la razón es sencilla, porque se han hecho tardos para oír, lentos para oír. Como un amigo decía, no es que yo hablo rápido, lo que pasa es que tú escuchas lento.
¿Mm? Más o menos eso estaba sucediendo con esta gente. Se habían vuelto tardos para oír. El mensaje no era difícil, pero ellos se habían hecho perezosos en el oído. Ok, vamos a empezar desde el versículo 1, aunque esta primera parte la vimos hace 15 días, vamos a retomarla para encontrar el contexto. Y dice versículo 1 del capítulo 6, por tanto, o sea, porque ustedes se han hecho niños, no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y recuerdas, perfección en la Biblia no habla de algo que no comete errores, sino habla de algo maduro, a la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice, ¿saben qué? Dejemos los rudimentos, vamos adelante a la madurez. No hay que echar otra vez los cimientos. Esos rudimentos de la doctrina, los cimientos, no hay que volver a echarlos. Y no sé si tú has visto alguna vez alguna construcción, pero cuando echas los cimientos, ya. O sea, no echas los cimientos todos los días. Se echan los cimientos y cuando ya están, ¿qué es lo que se hace? Se edifica encima de eso. O sea, nadie edifica los cimientos, ya tengo los cimientos, ya estoy realizado, ¿no? O sea, los cimientos ni siquiera son lo que se ve, los cimientos son lo que sirve para sostener lo que se va a ver. Entonces, el escritor de esta carta está diciendo, o sea, los cimientos ya están echados, ahora vamos adelante, porque otra vez los cimientos, otra vez los cimientos, otra vez los cimientos. Y recuerdas que la semana antepasada hablamos de que estas cosas que dice acá, como los rudimentos, los primeros rudimentos, no hablan de lo que un creyente necesita entender. Porque muchas veces, y no está mal, ¿no? Pero muchas veces se toma estas cosas como el curso de nuevos creyentes, ¿no? Vamos a enseñarles arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos, juicio eterno. Y muchas veces se toma estas 6 cosas como el curso de nuevos creyentes. Pero en el contexto en el que viene hablando, yo creo, y evidentemente no soy el único ni el primero que lo piensa de esta manera, que no está diciendo que esto es lo que hay que enseñar, sino está diciendo que estas 6 cosas, que las puedes ver como en pares además, arrepentimiento de obras muertas con fe en Dios, bautismos con imposición de manos y resurrección de los muertos con juicio, estas cosas eran la enseñanza del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento como cimiento del Evangelio incluía estas cosas. Ustedes de alguna manera está diciéndoles a los hebreos, quieren regresar a eso, pero ya está Cristo aquí. La preparación del Evangelio era a través de estas cosas. La semana antepasada hablábamos cómo esto lo enseña el judaísmo. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios. Qué interesante que no dice fe en Cristo, sino fe en Dios. Doctrina de bautismos, que habla, ¿recuerdas? Más bien de purificación, lavados de purificación más que de bautismo. Imposición de manos. O sea, todo esto lo creían los judíos. Ese es el área común entre los judíos y los cristianos. Entonces hablaba de, ¿sabes qué? Sal de esa área común. Ahora tienes que ser distinto. La madurez. ¿Nunca has oído esto de que, sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Que invité a mi amigo y que hagamos algo divertido para que vea cómo los cristianos también nos divertimos. Somos iguales que los otros. Y así como, no somos iguales. Y no tenemos que, o sea, la esencia del evangelio es que no somos iguales y no tenemos que ser iguales y no queremos ser iguales. Y alguien dice, ¿somos más divertidos? No, tampoco tenemos que ser más divertidos. O sea, la neta, hay veces que son más aburridos o sea, no estoy invitando a la gente a que se una al evangelio porque es más divertido, es que están muertos y tienen que estar vivos. Y hay gente que está viva y es aburrida. Y más aburrida que un muerto puede ser, pero está viva. Y esa ya es una diferencia.
Entonces es una inmadurez en aquel que dice, que vean que somos iguales. Está buscando el terreno común. ¿Sabes qué? ¿Por qué no caminas a la madurez? En el que tu identidad es Cristo. Y te digo una cosa, no hay nadie como Cristo. Nadie es común con Cristo. Nadie se parece a Cristo. Pero todos pueden ser recibidos en Cristo. Entonces, cuando está diciendo que no hay que echar otra vez el fundamento, no está diciendo regresemos a eso. De hecho, está diciendo lo contrario. Ya pasamos eso era el Antiguo Testamento. Eso es la religión judía. Ya que lo saben, muy bien. ¿Es pecado hacerlo? No es pecado estudiarlo, no es pecado hacerlo. Pero ya sigamos adelante, a la madurez. Y viene el versículo, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y te digo una cosa, Dios lo anhela. Anhela llevarte a la madurez. Versículo 4, y aquí empieza la porción difícil. Esta porción es complicada, ha sido complicada desde que se escribió. Yo durante estas semanas, justo la semana pasada y esta semana, tuve 2 semanas para estar revisando este pasaje. Revisé todo tipo de comentarios y hay 20,000 posturas al respecto. Y lo que vamos a ver es la postura que yo considero más adecuada de acuerdo al contexto, adecuada de acuerdo a la enseñanza de la Biblia en general, pero va a ser tu tarea estudiar y tomar una postura al respecto de esto. Sobre todo si ya eres cristiano de algunos años, seguro que ya tienes en mente alguna enseñanza, ya te han explicado esto, y yo no me quiero pelear con el maestro que te lo enseñó. Simplemente esta es la forma en la que yo lo entiendo. Si es distinta a cómo te la enseñaron, pues te tocará a ti orar y ver no cuál de los 2 maestros tiene razón, sino cuál de las 2 posturas es la que el Espíritu Santo te está guiando, ¿no? Y esa es tu responsabilidad. Tendrás que ser como los de Berea, que son más nobles porque checan en la palabra a ver si eso está bien o mal. Y si de alguna manera sientes que yo no estoy en lo correcto, pues tampoco vengas a corregirme porque yo ya lo estudié, ya sé todas las posturas y esta es la que yo creo. No me vas a, no te digo que no me puedes enseñar, simplemente que esta es la que yo creo. Y esa es la que el Espíritu Santo me ha dicho a mí que es la que yo creo, y si estoy equivocado, pues ven y dime. Te voy a decir, órale, te daré mis argumentos, me darás tus argumentos. Si no nos ponemos de acuerdo, pues no tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, es una cosa más dentro de muchas que tal vez nunca estaremos de acuerdo. Y no tenemos que estar de acuerdo en todo, tenemos que estar de acuerdo en lo esencial. Salvación por gracia, y esto no habla de salvación por gracia. Jesucristo es Dios. Esto no habla de que Jesucristo no sea Dios, no es un debate al respecto. Este es un debate acerca de un tema que puedes estar o no de acuerdo, y la verdad, pues ahorita lo vamos a ver. En resumen, puedes estar de acuerdo conmigo y estar en lo correcto, o no y estar equivocado. Y tienes derecho a estar equivocado. Verso 4, déjame leerlo del 4 al 6, porque es la porción difícil. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ya tú leíste y ya hasta, como que se te enchinan los pelos porque dices, a ver, está diciendo que si recaigo es imposible que pueda arrepentirme. Hay 4 públicos posibles para esto. A lo largo de la historia, los comentaristas han dicho que esta parte está escrita a los incrédulos. Otros dicen, no está escrita a los incrédulos. Esta porción está escrita a los cristianos nominales. O sea, personas que van a la iglesia, se saben todo el lenguaje, pero nunca han nacido de nuevo. No hay una vida transformada, son cristianos, pero nada más de nombre, cristianos nominales. Y otros dicen, no, esto está dirigido a los apóstatas.
¿Qué es un apóstata? Bueno, no es lo mismo un incrédulo que un apóstata. Un incrédulo es alguien que nunca ha creído. Un apóstata es alguien que ha creído y después de haber creído ha rechazado el evangelio. No es que ha caído en pecado, es que ha rechazado abierta y directamente el evangelio y la obra de Dios. Ese es un apóstata. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, esos son 3 públicos probables que la historia ha presentado. Yo creo que el cuarto es el adecuado, y que es a cristianos. Es decir, toda la carta está dirigida a cristianos. Se me hace poco probable que de pronto en 3 versículos, ¡pum!, cambie de público sin avisar. Y resulta que esto no es a los que les venía escribiendo. ¿Qué venía diciendo? Tenemos que ir a la madurez, hay que ir a la madurez, hay que ir a la madurez. Un incrédulo no tiene que ir a la madurez. Un incrédulo tiene que nacer de nuevo, tiene que pasar de muerte a vida. Entonces no creo que esto esté refiriéndose a incrédulos, a cristianos nominales, que es lo mismo. Un cristiano nominal realmente es un incrédulo. O a apóstata, que es lo mismo, alguien que no ha creído, que no cree en el evangelio. Creo que tiene que ver, por el contexto, está escribiéndole a creyentes que están ahí. Veamos un par de cosas. Primero, las características de estas personas. Fíjate. Número 1, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, déjame leerlo primero, todos los atributos que le da de corrido. Fíjate, estas personas fueron iluminados. Número 2, gustaron del don celestial. Número 3, fueron hechos partícipes o compañeros, si tú quieres, del Espíritu Santo. Número 4, gustaron de la buena palabra de Dios. Número 5, gustaron de los poderes del siglo venidero. Son 5 cosas de estas personas. Y 5 cosas increíbles. O sea, si yo veo a alguien con estas 5 cosas, ¿sabes? Yo digo, es un pastor. O sea, ni siquiera es como un creyente a la mitad. Alguien que ha sido iluminado, gustó el don celestial, fue hecho partícipe del Espíritu Santo, gusta de la buena palabra de Dios, gusta de los poderes del siglo venidero. Es alguien maduro y que está, o debería estar, en el liderazgo de una iglesia. Pero hay una 6ª característica. ¿Cuál es? Recayeron. Recayeron. Déjame revisar una por una ahora sí todas estas características de estos hombres. Número 1, fueron iluminados. Y creo que es muy clara en la Biblia, de pasta a pasta, que Cristo es la luz. Que la luz resplandeció en nuestras tinieblas y la luz es Cristo. Jesucristo mismo dice, yo soy la luz del mundo. El que anda en mí, el que cree en mí, no andará en tinieblas. Tiene la luz de la vida, no andará en tinieblas. Entonces es muy claro que cuando habla de que fue iluminados, no está hablando de que eran muy inteligentes. En el contexto no cuadra una definición así. Y cosa interesante, ninguno se ilumina, sino que somos iluminados. O sea, no somos la luz, no tenemos la luz, no poseemos la luz, no atraemos la luz, sino que la luz vino al mundo. Y hay 2 tipos de personas, los que fueron iluminados y los que rechazaron la luz porque amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ellos, yo creo que son creyentes porque fueron iluminados. Número 2, gustaron del don celestial. El don, ¿a qué se refiere? Hay varios pasajes que nos pueden ayudar. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna, ¿no? Entonces gustaron del don celestial. Habla, yo creo, de la vida eterna. Efesios 2, tú te lo sabes, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces yo creo que si dice que gustaron del don celestial, está hablando de esto, de la salvación, de la fe, de la dádiva de Dios. Algunas personas dicen, bueno, pero ahí dice que gustaron, no que comieron. Y es distinto gustar que comer, así como que, lo gustaron, qué rico,
pero no gracias. Entonces, esto lo toman para, otra vez, poner entre el público que está recibiendo esto a incrédulos. Gustaron, nada más probaron, sí, fueron un par de semanas a la iglesia, probaron, está rico, pero luego se fueron. Si esa fuera la idea, que nada más como que cataron, ¿no?, la salvación, estaríamos en problemas, tú y yo. Porque en el capítulo 2, en el versículo 9, se utiliza esta misma palabra, gustar. Pero dice, vemos 2:9, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Si interpretamos gustar como nomás probar, así darle una probadita a la salvación, aquí también tendríamos que interpretarlo de esa misma manera. Y esto querría decir que Cristo no murió, nada más así probó un poquito la muerte, pero no se bebió todo completo. Entonces creo que cuando habla de que gustaron el don de Dios, habla de algo muy evidente ante la salvación. La tercera característica dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hay un problema con esta frase. Y el problema es que esta frase no se repite así en ningún lugar en el Nuevo Testamento. No lo habla Jesucristo en los Evangelios. Pablo no lo habla en sus cartas. Entonces es algo que no podemos comparar con otra porción. Pero la palabra participantes ahí, o partícipes, habla de ser hechos socio, compañeros. Y se me hace poco probable que el Espíritu Santo esté de socio con un incrédulo, realmente. Siguiente característica, dice, gustaron de la buena palabra de Dios. Misma palabra, no solamente que la probaron, qué rica es la Biblia, sino que comieron. De hecho, esta palabra puede traducirse también como experimentaron la buena palabra de Dios. O experimentaron el don de Dios en un versículo antes. Y por último dice que gustaron los poderes del siglo venidero. ¿A qué se refiere con que gustaron los poderes del siglo venidero? Hay dos probabilidades. Uno, que gustaron del poder de Dios, ya sea a través de milagros. ¿Has visto milagros o has sido, protagonista de un milagro de Dios? Bueno, si has creído en el Evangelio, por lo menos has sido testigo de un milagro. Que tú estés aquí el día de hoy. Ese es un milagro. Que yo esté aquí el día de hoy es un milagro. La otra opción de interpretación tiene que ver con la palabra poder, porque dicen los poderes del siglo venidero. La palabra poderes ahí es la palabra dynamis, que se utiliza en Hechos 1:8, cuando Jesucristo le preguntan a Jesús, ¿vas a instaurar el reino ahora? Y Jesús les dice, no te lo puedo decir, pero recibirás poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y poder para ser testigos, ¿no? Y poder es la misma palabra. Entonces probablemente hace referencia cuando dice que gustaron los poderes del siglo venidero, habla de eso, del poder del Espíritu Santo sobre una persona. En todo caso, está increíble que una persona viva esto. Pero, ¿te acuerdas? Hay una característica más. ¿Cuál es? Recayeron. Importante que la palabra que se utiliza acá en recayeron no es la palabra apostasía. ¿Te acuerdas que te dije la diferencia entre un incrédulo y un apóstata? Apostasía es un rechazo deliberado del Evangelio, después de haberlo conocido. Aquí no se usa una palabra que define apostasía, sino se utiliza una palabra que quiere decir caer al lado. O incluso algunos diccionarios lo traducen como caer en el camino. No fuera del camino, sino en el camino. Ahora pregunto,
¿Podrá alguien que ha sido iluminado, que ha gustado del don celestial, que ha participado del Espíritu Santo, que ha gustado de la palabra, que ha gustado de los poderes venideros del Espíritu Santo, ¿podrá alguien así caer en el camino? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y si tú piensas que no, estás en un peligro. Porque el que esté firme, mire que no caiga. Todos estamos con esta probabilidad de caer. Siempre que se habla de perder la salvación, ¿no?, se habla de la salvación de alguien más, ¿no? O sea, como que siempre dudamos de si alguien perdió la salvación, pero siempre es alguien más, ¿no? Y fulanito, es que yo creo que fulanito ya perdió la salvación. ¿Por qué? Pues mira cómo está su vida y no sé qué. Órale, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque pecó? Sí. Órale. ¿Tú pecaste? Sí. Entonces ¿tú también perdiste la salvación? No, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? O sea, y esto siempre nos da, ¿no? Es natural, todos tenemos esto de que nosotros creemos y vivimos y nos glorificamos en la gracia de Dios y los demás como que tienen que cumplir un estándar para poder cumplir nuestra etiqueta de cristiano, ¿no? Siempre. Pero es algo carnal, es algo común a todos. Aquí, igual, el que diga, no, yo no soy así, o dos etiquetas de hipócrita, ¿no? Plaf, ahí está. ¿Podrá algún creyente que ha vivido todo eso tropezar y caer? Sí, claro que sí, claro que sí. La pregunta es, alguien que ha caído, por lo que pareciera que dice a primera vista, ¿ya no puede ser renovado para arrepentimiento? ¿Dios ya no lo perdona? ¿Ya no tiene esperanza? Esa es la pregunta que ha producido todo este conflicto. Y déjame hacerte una pregunta en respuesta a eso. ¿Cuándo te encontró Dios? ¿Cuando eras su amigo o cuando eras su enemigo? Enemigos suyos. Cuando éramos enemigos suyos, Él dio su vida por nosotros. ¿Cuándo te abrazó? ¿Cuando eras parte de su familia o cuando no eras parte de su familia? Cuando no eras parte de su familia. Entonces, si alguien cae, Dios va a decirle, híjole, ahora sí no te puedo perdonar. Te podía perdonar antes cuando no te conocía, cuando no eras parte de mi familia, cuando eras mi enemigo. Pero ahora que eres mi hijo, que eres parte de mi familia, lo siento, ya no te puedo perdonar. Suena así como precisamente lo contrario cuando Pablo dice y pone este argumento, cuando éramos enemigos suyos, Cristo murió por nosotros. Está haciendo el contraste para que ahora, siendo reconciliados por Cristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas con Él? Entonces, si cachas esto primero que es importante. Número 1, un creyente, por muy brillante que sea, puede caer. Y tú a lo mejor no lo sabes, pero así nomás alrededor de ti hay gente que ha caído, hay gente que ha tropezado vergonzosamente y que ha sido restaurada gloriosamente. Así, alrededor, ni siquiera estamos viendo en Semilla de Mostaza 2,000 personas. Aquí hay. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Otra vez, volvamos a leerlo para retomar el texto, qué es lo que está diciendo. Y déjame brincarme todas las características de estos hombres para que tengamos el pensamiento un poco más cerrado. Dice, es imposible que estos hombres, los que tuvieron todas estas características y que recayeron, sean renovados para arrepentimiento. Básicamente eso es lo que está diciendo. Es imposible que estos hombres que recayeron, que tropezaron, sean renovados para arrepentimiento. Número 1, contexto. No está hablando de ningún pecado en particular en este contexto.
¿sobre qué los está exhortando? ¿Cuál es el problema con que ellos están peleando por el cual tiene que sacar, digamos, la vara y darles un varazo y llamarlos a la madurez? ¿Cuál es su problema? ¿Te acuerdas? Son tardos para oír. El otro problema, están regresando o queriendo regresar a los rudimentos rituales de la doctrina del cimiento, del fundamento. En vez de extenderse hacia adelante a la madurez, están queriendo regresar a ser niños, leche espiritual otra vez. No está acusándolos de un pecado, no está hablando de, y fulanito está en fornicación, no hay ningún pecado que está citando acá el escritor. Entonces, en el contexto, recaer, ¿con qué tiene que ver? Con seguir siendo torpe para oír y con regresar a los rudimentos, a los fundamentos. No está hablando en este pasaje de otra cosa. Y déjame hacer una cosa un poco entre paréntesis. Se desprende un poquito, pero un poco entre paréntesis. Si naciste de nuevo, creíste en el Evangelio y naciste de nuevo, ¿podrías desnacer? Si el Espíritu Santo te ha sellado, como dice Efesios capítulo 1, las arras de nuestra herencia, el adelanto, es el Espíritu Santo que nos ha sellado, ¿nos podrá dessellar? Claro que no. Si tú regresas a la ley, a los ritos, te vas a hacer atrás. O sea, puedes regresar, pero no puedes cambiar lo que ya está hecho. Cristo ya fue crucificado. O sea, por mucho que tú regreses al Antiguo Testamento, Cristo ya fue crucificado. Un poco como, yo sé, suena muy chusco y muy burdo el ejemplo que voy a poner, pero es el mejor que se me ocurrió. Si has visto Volver al Futuro, el dilema de la película es que van al pasado, alteran el pasado, regresan al futuro, pero es un futuro alterno. Y cuando regresan, no pueden regresar unos días antes, porque ya es, o sea, pase lo que pase, tienen que ir antes de donde lo alteraron, porque eso que alteró todo para adelante. Es lo mismo que está diciendo el escritor acá. O sea, tú estás ya aquí y esta realidad en la que tú estás ya fue alterada por la cruz. No importa cuánto quieras regresar, cuánto quieras intentar, esta realidad ya está alterada desde la cruz del Calvario. Por eso dice, es imposible que seas renovado para arrepentimiento. Si ya creíste, no puedes volver a nacer de nuevo. O sea, puedes regresar a la ley, puedes regresar a los rituales, puedes regresar a todo esto, pero no puedes ser renovado para arrepentimiento. Cristo ya fue crucificado. El precio ya fue pagado. Si fuiste salvo, ya fuiste sellado, ya naciste de nuevo, no puedes volver a nacer de nuevo. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros dirán, híjole, me gustaría regresar a mi vida antes de Cristo y cambiar las cosas? No se puede, no se puede. Lo que ya está hecho, está hecho. No importa, es que en la universidad me porté muy mal, me voy a volver a inscribir a la universidad. Ok, puedes regresar a la universidad y cursarla 20 veces, pero no puedes regresar y cambiar lo que ya está transformado. Entonces, esto es importante. Estos creyentes, al intentar regresar al ritual, a las cosas de atrás, están simplemente haciéndose torpes para oír, haciéndose niños, pero no pueden volver a nacer de nuevo. Otra cosa más, muy parecido a esto. Si tú el día de hoy
decidieras dedicar tu vida a pecar. El día de hoy dices, me cansé del evangelio, del cristianismo y voy a dedicarme a pecar hasta el último día de mi vida. Y empiezas hoy y vas y vas y vas y 10 años vives en pecado absoluto y desenfrenado. Lo que va a suceder es que tu corazón se endurece. Y yo sé, algunos de ustedes han caído, se han apartado de la iglesia y han regresado. Yo mismo, 2 años, me fui de la iglesia y regresé. Y la sensación al principio es, no fui a la iglesia, estoy en pecado. Pero poco a poco eso se va sanando. Y esa herida deja de doler y el corazón se cauteriza, la conciencia se cauteriza y después no hay la mínima molestia con el pecado. Pregunta, si tú vives en pecado 10 años, 15 años, 20 años, ¿podrás regresar? Qué pregunta tan difícil. Yo creo que no. Porque el corazón se acostumbra al rechazo de la luz de tal manera que, perdón que utilice esta palabra, pero lo vomita cada que se lo encuentra. Puedes tratar de comerlo, pero lo vomita y lo vomita y lo vomita. Y una persona que ha vivido de esa manera no tiene chance de regresar. Es imposible que pueda regresar. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y mientras respire, todavía Dios puede hacer una obra en su corazón que Él no puede hacer por mucha religión que haga, por muchas cosas que quiera y por mucho intento que haga. No puede, pero Dios no está con los brazos cruzados. Otra vez, si Dios nos amó siendo enemigos, después de haberle conocido, ¿tú crees que no nos va a buscar, no nos va a amar, no va a seguir tocando la puerta hasta el último aliento? Claro que sí. ¿Existe la apostasía? Sí. La apostasía es esto. Ojo, apostasía no es incredulidad. Alguien que no conoce el evangelio no es un apóstata, es un incrédulo. Un incrédulo es aquel que ha abrazado el evangelio, ha creído en el evangelio, pero después lo ha rechazado, lo ha negado, lo ha blasfemado. Eso es un apóstata. ¿Existe la apostasía? Sí, existe la apostasía. ¿Eso es perder la salvación? No. Eso es rechazar el evangelio. Siempre esta idea de perder la salvación me da la impresión como descuido. ¿Quién pierde algo a propósito? Nadie. Nadie. Incluso si el día de hoy tú perdieras tu salvación, estoy seguro que el Señor la encuentra, la recoge y te la entrega. El problema no es perder la salvación, el problema es rechazar el evangelio de manera sistemática y sistemática y sistemática. Y eso puede suceder incluso en gente que sigue asistiendo a la iglesia toda su vida. Gente que está a la luz de la palabra en la iglesia todos los días, toda su vida, puede sistemáticamente estar rechazando el evangelio de tal manera que el día de hoy ya ni se da cuenta que la Biblia no lo perfora. Y yo estoy seguro que tú has recordado ese momento. ¿Te acuerdas cuando recién escuchaste el evangelio y leíste la palabra y como cada mensaje te perforaba? Yo recuerdo, no sé cuánto, 1 mes, 2 meses, 3 meses, no recuerdo cuánto, todos los domingos pasar al frente a llorar, porque cada mensaje era para mí. Cada mensaje era por un lado era bálsamo que me curaba, pero por otro era como agua oxigenada, así que en mi suciedad, así, dolía, hervía, y todos los domingos, cada semana. El problema es que podemos, pues ya estoy acostumbrado a venir a la iglesia, ya estoy acostumbrado a arrepentirme, ya estoy acostumbrado a
Y otra vez estamos en ese mismo camino. Y tú tienes que cuidar tu corazón. No camines hacia atrás, hacia la religión, hacia los rituales, apoyándome en yo leo mi Biblia, o yo hago esto, o yo voy a la iglesia. No te apoyes en las cosas de atrás, sino que tienes que caminar hacia adelante. El propósito del escritor de esta carta no es desanimar, no es amenazar. Aguas. Porque si pecas, una vez siendo creyente, no hay oportunidad para ti. Como tristemente muchas veces se ha enseñado. Personas que han creído en el Evangelio y han pecado y que cuando han regresado a la iglesia se los ha rechazado y se les ha dicho, no, ¿sabes qué? Para ti dice la palabra que ya no hay esperanza. Siempre hay esperanza en Dios. No importa cuánto tiempo has vivido rechazándolo. Siempre hay esperanza en Dios. Entonces, no se puede volver a crucificar a Cristo. Cristo fue entregado una vez y para siempre. No hay otra forma más para la cual podamos acercarnos al cielo, sino a través del sacrificio de Cristo. Rituales y esas cosas no están mal, pero eso no te puede acercar. No camines hacia atrás, camina hacia adelante. Verso 7, y aquí nos pone una analogía, un ejemplo. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y podríamos decirle a aquel creyente que camina hacia la madurez. Ahí está, es la tierra esta, y cae la lluvia, la bendición de Dios, cae. ¿Y sabes qué produce? Buen fruto, fruto provechoso. Ahora, viene el otro tipo de creyente, la que produce espinos y abrojos, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Este otro tipo de tierra también recibe lluvia, también recibe bendición, también recibe los regalos de Dios, pero no produce fruto provechoso. Este fruto es inútil, porque no es que no produce fruto, ahí está. Abrojos, espinos, o sea, sí hay un fruto, pero es un fruto inútil. O sea, rituales, religión, ¿produce fruto? Sí, claro, produce algún fruto, pero absolutamente inútil en cuanto a mi relación con el Señor. Caminar hacia la madurez produce gloria para Cristo, fruto que abunde para su gloria. Caminar hacia atrás, hacia los rituales, hacia la religión, produce espinos y abrojos. Y su fin es ser quemada, no de la tierra, sino del fruto. O sea, ¿quién quema la tierra? Le echas fuego para quemar lo que está encima de la tierra y volver a plantar a ver si la segunda cosecha sale mejor. Entonces, otra vez, no está hablando de pérdida de salvación o algo así. Has creído, pues vas a ser creyente, pero inmaduro, y tu fruto va a ser espinas y abrojos. Y yo sé que también lo has vivido. En alguna época de tu vida has venido a la iglesia por religión. Has asistido a la iglesia porque es lo que hay que hacer, para que mi familia no diga nada o lo que sea. Has venido a la iglesia, has leído tu Biblia, has predicado el Evangelio, y todas son cosas buenas. Pero sin el menor interés, sin poner tu corazón. ¿Y qué has cosechado de todo eso? Espinos y abrojos. Cosas inútiles que no puedes presentar delante de Dios. Y también has vivido esto, que cuando has estado recibiendo la bendición de Dios, ¿te acuerdas? Es la misma tierra, solo que una tiene el oído atento y la otra tiene el oído torpe. Y recibes la lluvia y empiezas a hacer cosas y cosas mal, pero produce buen fruto. Y Dios se agrada. Predicas el Evangelio, todo chafa, si bien cruzado. Las primeras personas a las que les prediqué el Evangelio, ya después de años tuve que orar por ellas para que se les olvidara. Y nos pasa a todos, ¿no? Recibes el Evangelio y estás tan emocionado por ir, lo entregas, o sea,
Pancho Juárez, un pastor de Calvary Chapel en Montebello, dice, a todo nuevo creyente habría que encerrarlo por lo menos 6 meses y después recién dejarlo salir. Porque sales y así, con la espada del Espíritu, ¿no? Cortando cabezas, y tú te vas a ir al infierno, y tú te vas al infierno, y condenamos, ¿por qué? Porque la verdad no sabemos usarla, ¿no? O sea, dale una espada a un mono y vas a ver qué es lo que pasa. Y ahí estamos. Pero, con el tiempo, déjame regresar al capítulo 5, verso 13. Y está bien, en esta etapa está bien. 5:13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, y está bien. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el escritor de esta carta básicamente quiere llevarnos a la madurez. Y no madurez en conocimiento, sino madurez en madurez de vida. ¿Y eso cómo se hace? Pues pon lo poco que sabes en práctica. Es que yo no sé muchas cosas. Bueno, lo que sabes, ponlo en práctica. Y empieza a caminar. Eso te va a dar discernimiento entre el bien y el mal. Déjame simplemente leer lo que sigue para no quedarnos con esta idea un poco amarga. Verso 9. Esto lo vamos a revisar la próxima sesión, pero déjame leerlo nada más. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, te das cuenta que no puede estar escribiéndole a incrédulos, a apóstatas, porque si no estaría cambiando de público cada párrafo y no puede ser posible. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, convencidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. O sea, ¿sabes qué? Estamos convencidos no de regresar a las cosas rituales que producen espinos y abrojos, sino a cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, es necesario hablarles así, pero a pesar de eso, estamos convencidos de cosas mejores, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, cosas que tienen que ver con la salvación, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, no solo el día que creyó, sino ¿cuándo? Hasta el fin, desde ahora hasta que se te acabe la vida, para plena certeza de la esperanza. ¿Quieres tener certeza en la esperanza? ¿No quieres dudar? ¿Será que ya perdí la salvación? ¿Sabes qué? Mantente aquí hasta el fin para que tengas la certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No dice consiguen o ganan las promesas, sino heredan las promesas. ¿Y quién hereda las cosas? La familia. El hijo hereda del padre. Incluso si está mal, hereda del padre. Bueno, en síntesis, caminemos a la madurez. Caminemos a la madurez. Si has estado regresando a rituales y esas cosas, no tienes que volver a crucificar a Cristo. No se puede. Si has creído, ¿sabes qué? Dios te tiene en su mano y dice, ninguna de las ovejas que están en mi mano las arrebatará nadie. Y en ese pasaje, en Juan 14, Jesús dice, están en mi mano, y dice, están en la mano de mi Padre. Entonces, a ver, tú intentas sacar algo que está entre la mano de Cristo y la mano de Dios Padre. No se puede. No se puede. Entonces, persevera hasta el fin. Y si has estado caminando mal, pues el día de hoy arrepiéntete y camina bien. Tan sencillo como eso. Dios está con su mano extendida todavía el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque tu fidelidad permanece. Aun cuando somos infieles, tú permaneces fiel, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Y gracias porque es imposible volver a nacer. Si ya hemos nacido de nuevo, ya es imposible, no es necesario. Tú ya lo has hecho todo. Gracias por esa esperanza, Señor.
Ahora te pido por todos los que estamos aquí, que podamos caminar hacia la madurez y no al revés, no hacia los rituales, hacia la religión, sino hacia la madurez, para dar fruto que abunde para tu gloria. Porque al final de cuentas, desde el principio y hasta el fin, esto solo se trata de ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogando que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Amén.